Gloria al Señor. Dios te bendiga en este día. Bendecimos el nombre del Señor. Hemos podido sentir la presencia del Señor nuevamente en este lugar de una forma especial. Y en este día espero que el Señor también bendiga tu vida en una forma especial. Y he recibido una palabra del Señor que yo sé que te va a ser de bendición. Hoy en día, si tú eres una persona que está pasando por una enfermedad, por cualquier circunstancia en donde tú piensas como que no hay esperanza, quiero decirte que hay esperanza, porque nosotros le servimos a un Dios poderoso, a un Dios de amor, a un Dios justo, un Dios que todo lo puede. Él es omnipotente, Él es omnipresente y Él es omnisciente. Y Él está consciente de todas tus luchas y de toda tu situación. Bendecimos el nombre del Señor. Y quisiera compartir contigo la Sagrada Escritura en el libro de Mateo capítulo 9. Gloria al Señor. Mateo capítulo 9. Y leo la palabra del Señor en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron a un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Amén. Gloria al Señor. Padre, te damos, Señor, las gracias por tu santa y divina palabra. Bendecimos el nombre del Señor. Jesucristo todavía sigue sanando. Bendecimos el nombre del Señor. El Señor se maravilló mucho de muchas personas. Se maravilló de su fe. Y también se maravilló de la incredulidad también de muchas personas. En Hebreos 11 capítulo 1, dice la palabra del Señor: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Santiago 1, del 6 al 8, dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La fe se demuestra en la acción de la persona. Bendecimos el nombre del Señor. Y nosotros vemos que cuando nosotros tenemos fe, cuando tenemos fe, nosotros sabemos que Dios puede hacer algo. Y los hechos hablan más que las palabras. Bendecimos el nombre del Señor. Y nosotros ponemos nuestra fe no en la persona, sino en lo que Dios puede hacer. Bendecimos el nombre del Señor. Y esto es un caso que verdaderamente nos demuestra a nosotros cuán poderoso es el Señor. Bendecimos el nombre del Señor. Dice aquí la palabra del Señor. Dice Dios que le trajeron a él un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Será que hay enfermedades que pueden venir por motivos de pecado? Pienso que sí. Al igual que también que no toda situación de enfermedad viene por motivo de pecado, sino que viene por motivo somos seres humanos, el cuerpo se enferma. Y muchos de nosotros, o muchas personas, han abusado de su cuerpo a través de su historial.
Hay muchas cosas que el ser humano, por ejemplo, las personas que han usado mucha droga, las personas que usan mucho alcohol, las personas que no comen debidamente, obviamente, tienen a enfermarse y se pueden enfermar. Hay situación que hay en nuestra familia que dicen que, por ejemplo, si en una familia hay una tendencia a las personas a sufrir de cáncer, es posible que tú también puedas tener cáncer. No podemos decir que no. Pero nosotros sabemos que hay muchas enfermedades que posiblemente situaciones que se levantan pudieran venir por motivos de pecado. Ofendemos a Dios en diferentes cosas. Y obviamente este es un caso, el que nosotros vemos aquí, en donde el Señor le dice, tus pecados te son perdonados. El Señor pudo haberle dicho a este paralítico, levántate y anda, sin tener que decirle esto. Tus pecados te son perdonados. Pero nosotros no conocemos el motivo y la razón por lo cual el Señor hace muchas de las cosas. Y en este caso, este fue el hecho del que este hombre que estaba paralítico y necesitaba sanidad, tal parece como que la sanidad vendría a él sanando su interior y su condición pecaminosa. Bendecimos el nombre del Señor. La culpabilidad, y cuando nosotros tenemos una conciencia atada como a algo que nosotros hayamos hecho y no hayamos recibido nosotros perdón, es posible que eso puede causar a nosotros dolencia, artritis, te puede traer un sinnúmero de situaciones, de enfermedades que los médicos podrían decir, bueno, tú tienes esto y tienes lo otro, y buscar la causa de la enfermedad por algo físico, porque la medicina cuando hay enfermedades se van rápidamente a lo físico, y la medicina nos ayuda a nosotros, no podemos decir que no. Los médicos han sido puestos de parte de Dios para ayudar al hombre, ayudar a la humanidad para recibir sanidad, pero siempre ellos se van en la parte física, andan buscando los motivos y la razón por la cual tú estás padeciendo de esta condición. Pero hay condiciones que podrían ser espirituales o emocionales también. Y en este caso, tal parece que la situación de este individuo pudo haber sido de una situación pecaminosa. O porque el Señor le dice, tus pecados te son perdonados. Obviamente, la persona se sentía posiblemente, este paralítico estaba padeciendo con una condición que nosotros podríamos decir, oye, pero este individuo, como no lo conocemos, pero el Señor conoce el pensamiento, y el Señor conoce el corazón de la persona y conoce el motivo y la razón por la cual la persona está enferma. En este caso, este individuo que estaba paralítico, obviamente necesitaba sentir el perdón de parte de Dios. Y este es un ejemplo tremendo del poder que hay en el Cristo al cual nosotros le servimos. Porque Cristo es nuestro sanador. El Señor todavía sigue sanando. Claro que nosotros hemos orado por personas y la persona ha muerto. No podemos decir que porque la persona murió y Dios optó por no sanar a la persona, o por X motivo o X razón, la persona muere de esa enfermedad o sigue todavía padeciendo la enfermedad. Eso no quiere decir que el Señor no sana. El Señor todavía sigue sanando. Hay muchos ministerios, hay muchas enseñanzas, hay muchas iglesias que no creen en la sanidad divina. Creen como que la sanidad fue solamente para el tiempo de Jesucristo, para el tiempo de los apóstoles, y que Dios le dio esos dones a los apóstoles para ellos hacer milagros, prodigios, pero que fue solamente durante el tiempo de la iglesia primitiva y para X tiempo o X época. Pero entonces nosotros no podemos quitarle lo sobrenatural que hay en la Sagrada Escritura, en la palabra de Dios y en el Dios al cual nosotros le servimos. Jesucristo todavía sigue sanando, todavía sana. Y si tú estás padeciendo por una enfermedad incurable, estás padeciendo por una situación
que merita la ayuda y la intervención sobrenatural de Dios, debes de tener fe. La fe de que Dios te puede sanar, que Dios te puede libertar. Bendecimos el nombre del Señor. Es pues la fe, la certeza de los que se espera, la convicción de lo que no se ve. Oramos y debemos de tener fe cuando oramos, de que Dios puede hacerlo. No vamos a dudar, porque si dudamos, entonces seríamos como dice Santiago, es como el hombre como la onda del mar que va y viene. Nosotros no podemos orar y ya luego que hacemos la oración, cuando vemos que la situación se pone difícil, entonces nos invade a nosotros la duda. Debemos de tener fe. En el caso de este párrafo, de este texto bíblico, estos individuos trajeron al Señor. Dice la Biblia que el Señor vio la fe de ellos cuando ellos lo traían al hombre paralítico y se lo pusieron al frente. Bendecimos el nombre del Señor. Ellos esperaban que Dios lo iba a sanar, que el Señor lo iba a sanar. Entonces, tener fe. Y es bueno tener amistades, tener amigos creyentes en la fe, que cuando tú estás pasando por una situación, te levanten el ánimo, te pongan en intercesión, te lleven a ese paso. Mira, ten fe, el Señor te puede sanar, el Señor te puede libertar. Todavía el Señor está, el don de sanidad todavía está en vigencia para la iglesia y para todo aquel que cree. Y tener amistades de esa índole. ¿Tú me comprendes? Que cuando tú estás pasando por una situación difícil, ellos te puedan levantar los ánimos y llevarte a los pies del Señor en intercesión, o darte una palabra de aliento y decirte, mira, confía en Dios, Dios te puede ayudar, Dios te puede restaurar. Esas son las clases de amistades y de las personas que nosotros debíamos de rodearnos con esta clase de personas. Tener amistades que te puedan ayudar a levantarte los ánimos en medio de tu lecho, posiblemente aún de muerte, que estén ahí a tus pies. Bendecimos el nombre del Señor. Pero dice la palabra del Señor aquí, que el Señor le dice a él, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora, fíjense en esto, que los escribas, algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. En otras palabras, que el Señor era como un irrespetuoso y que el Señor estaba siendo irreverente hacia Dios, a él mismo declararse que era Dios. Porque al él decir, tus pecados te son perdonados, solamente Dios tiene la potestad para perdonar pecados. En lo cual nosotros venimos a este hecho. ¿Es Jesucristo Dios? Claro que sí. Jesucristo es el mismo Dios encarnado. Jesucristo le dijo a ellos mismos, antes que Abraham fuese, yo soy. Y el Señor nunca negó su deidad. En cierto caso le dijo a ellos, antes que Abraham fuese, yo soy. Y los judíos le dijeron a él, si tú solamente tienes 50 años, ¿cómo tú vas a decir que antes que Abraham fuese, ya tú existías? El Señor hablando de su preexistencia. Bendecimos el nombre del Señor. Porque el Señor se encarnó y tomó forma de hombre. O sea, que el que está al frente de este paralítico no es cualquier individuo. No es solamente un mero profeta. Es el mismo Dios en forma de hombre. Esto es interesante, porque el Señor le dice a ellos, al paralítico, tus pecados te son perdonados. Cuando el Señor le dice, tus pecados te son perdonados, ellos estaban maquinando en su mente que el Señor estaba blasfemando. Este es blasfema. Este individuo, voy a decir individuo, porque eso es lo que yo pensaba. Él está mintiendo y diciendo cosas que en realidad no son. Pero dice que el Señor, conociendo Jesús, los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Eso sí que el Señor le pudo leer a ellos el pensamiento. Antes de que tú le pidas al Señor algo, ya el Señor sabe
lo que tú necesitas. El Señor sabe de qué pata de coger la mesa. El Señor sabe qué es lo que hay dentro de tu corazón que nadie conoce. Y en el caso de este paralítico, y en el caso de estos judíos, de estos escribas y fariseos, que maquinaban en su mente, ya el Señor sabía lo que ellos estaban maquinando. Ellos ni siquiera habían pronunciado lo que ellos estaban pensando, y el Señor le estaba leyendo a ellos su pensamiento. ¿Se dan cuenta? Porque solamente Dios puede leer nuestro pensamiento y conocer nuestro interior. Dios conoce el cuerpo humano mejor que la ciencia, porque Él lo creó. Gracias a Dios por la ciencia, porque la ciencia, a través de toda la medicina y a través de todas estas maquinarias y todo este conocimiento que han adquirido, ellos pueden detectar la enfermedad, pueden hacerlo. Pero la ciencia del Señor es exacta. El Señor no comete errores en lo que Él hace. Por eso que nosotros debemos de poner nuestra confianza en Dios y su palabra, en lo que Dios dice que Él puede hacer. Y si Dios ha tomado esta decisión de sanarte, Dios te puede sanar. Cuando la ciencia dice, hemos llegado a un límite, hicimos todo lo que pudimos hacer, Dios puede intervenir y extenderte días de vida, y Dios puede sanar tu enfermedad terminal. Es por eso que un ingrediente importante para el hombre, la persona, recibir sanidad, es el ingrediente de la fe. Hay algo que aún los mismos científicos y los mismos doctores se dan cuenta, que cuando una persona tiene una, ¿cómo se llama? Willpower, tiene fe, tiene como un espíritu que lo puede levantar y lo puede restaurar. Dios obra a través de la fe. Cuando nosotros creemos que el Señor nos puede sanar, por más mala que esté la enfermedad, Dios puede sanarte. Dios ha sanado cáncer, Dios ha sanado corazones, Dios ha sanado diabetes, Dios sana cualquier clase de enfermedad que tú tengas. Dios te puede sanar. Y yo siempre hablo este testimonio, no voy a hablar mucho sobre él, porque siempre lo he dicho, no lo escondo, que el Señor me sanó a mí del corazón. Estando yo en una mesa de operación, me iban a poner un marcapaso hace como 20 años atrás. Y el Señor, por su gracia y por su inmensa misericordia, intervino, y en la misma sala de operación los médicos llegaron a la conclusión de que no había que ponerme ningún marcapaso, que mi corazón estaba marchando bien y que todo estaba bien. Esto fue como un de repente. Lo de repente del Señor me gustan, no me gustan los de repente de la persona. Pero este de repente del Señor, Dios intervino y el Señor sanó mi corazón. Y hasta el día de hoy sigo profesando este testimonio de parte del Señor, y lo sigo declarando, de que Dios te puede sanar. Hay tantos milagros que Dios ha hecho y que Dios sigue haciendo. A mí me operaron de una rodilla. Se me rompieron todos los tendones en la rodilla izquierda. Todos los tendones. El doctor judío me puso una soga. Eso hace aproximadamente 25 años atrás. Y el doctor me dijo, mira, esto te va a durar a ti 10 años. Después de 10 años no garantizo nada. Eso fue lo que él me dijo. Digo yo, bueno, no puedo hacer otra cosa, tengo que tomar esta soga. Me puso la soga en los tendones, y hasta el día de hoy, mi rodilla todavía, por la gracia del Señor, yo puedo caminar. No puedo correr como corría antes, pero sí puedo darle la gracia al Señor de que hace aproximadamente como 3 años atrás yo fui al doctor porque la rodilla la tenía hinchada. Digo yo, ya expiró la situación. Pero debo decirte que hace 25 años de esta operación. Entonces, que por la gracia del Señor, el Señor me ha extendido
lo que el doctor dice, mira que solamente va a durar tanto, el Señor dice, bueno, va a durar hasta que yo diga. ¿Se dan cuenta? Porque Dios es nuestro sanador. Jesucristo es nuestro médico por excelencia. Y Jesucristo es el mismo Dios. Por eso que cuando Él le dice, mira, ¿qué es más fácil decir? Le dice a estos escribas, decir tus pecados te son perdonados, o decir levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene toda potestad en esta tierra para perdonar pecados, a ti te digo, levántate y anda, toma tu lecho y vete a tu casa. Oye, pero que eso es tremendo. Cuando yo leo esto, yo veo aquí, esto me da una motivación y una inspiración de que el Dios al cual nosotros le servimos tiene toda potestad de la enfermedad sobre el mundo de las tinieblas. Jesucristo es el mismo Dios. Y nosotros debemos de guardar nuestra fe. Es importante, mira, dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Si en tu mente llegan pensamientos negativos y todo lo que tú estás escuchando son de personas negativas que no creen que Dios te puede sanar o que Dios puede intervenir en tu situación, esto te puede afectar. Nosotros debemos de rodearnos de personas de fe, personas que crean que Dios lo puede hacer. Especialmente aún dentro de la misma iglesia cristiana hay personas que pueden estar contigo, pero ellos no creen que Dios puede hacer la sanidad. O sea, hubieron muchos momentos en donde el Señor, cuando iba a orar, solamente creo que entraba con Pedro, Juan, y a las demás personas la dejaba fuera. O sea, Él se rodeaba de personas que tenían fe. Para que uno rodearse, especialmente si va a orar con personas que no tengan fe, personas que no creen que Dios lo puede hacer. Ahora, debemos reconocer esto, porque el Señor es misericordioso. Y aún a muchas personas que posiblemente no hayan tenido esa fe que nosotros estamos declarando, todavía el Señor ha hecho el milagro. Porque el Señor le dice, si tú tuvierais fe como un granito de mostaza, le dirá a este monte, muévete, y el monte se moverá. Entonces, es tener fe en el Dios Todopoderoso. Tener fe en que este Dios omnipotente, omnipresente, omnipotente, que Él puede hacerlo todo. Él dice, yo tengo el Hijo del Hombre tiene potestad en esta tierra para perdonar pecado. Cuando nosotros también no perdonamos, esto afecta nuestro interior, afecta nuestras emociones, puede afectar nuestro cuerpo físico, te puede dar artritis, te puede dar dolencia, te puede dar hasta un ataque emocional, hasta un ataque cerebral, por la falta de perdón. Cuando el Señor presenta esta situación, tus pecados te son perdonados, esto obró algo tremendo en el interior del paralítico, porque es posible que esta parálisis que él tenía pudiera ser por el hecho de que él necesitaba la cercanía y necesitaba la ayuda del perdón de parte de Dios. Cuando nosotros no perdonamos, el perdón actúa de una forma de que es para el beneficio tuyo. Entonces, cuando tú perdonas a una persona que te ha hecho daño y que te ha hecho tal cosa, cuando tú lo perdonas a ellos, eso te trae a ti aliento, te ayuda a ti mismo. ¿Te das cuenta? O sea, nosotros no ayudamos, sino que soltamos, porque cuando uno no perdona, esto es como una venganza no cumplida. Debemos de perdonar, porque cuando tú perdonas a la persona que te ha ofendido, tú prácticamente se la suelta, la suelta de esta situación. Pero a ti físicamente, a ti emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, te ayuda el perdonar. Es tremendo, porque el Señor mismo, cuando Él estaba siendo crucificado, mira lo que Él dijo. Dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es tremendo. Este texto bíblico es poderosísimo, porque el Señor tiene el poder para leer tu pensamiento. El Señor no es un adivino como muchos por ahí, y muchos usan el don de conocimiento y el don de sabiduría
para supuestamente te dicen un sinnúmero de cosas, de que hasta tu fecha de nacimiento y todo. No estamos hablando de esa clase de don, estamos hablando del Todopoderoso, que Él conoce tu pensamiento, conoce tu interior, conoce qué es lo que está afectando tu salud. Por eso es bueno que nosotros estemos en común acuerdo con lo que dice las Escrituras, especialmente con respecto a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo no es solamente un profeta. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Hizo unas declaraciones tremendísimas. Él dice en la Sagrada Escritura, él dijo, yo y el Padre somos uno. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Dice que el Padre está en él y él está en el Padre. Por eso es la certeza. Por ejemplo, frente a la tumba de Lázaro, él declaró que tiene autoridad sobre la vida. Él puede dar vida y puede de donde no hay vida formar vida. Sacar de la muerte, sacar vida. ¿Se dan cuenta? Porque al frente de la tumba de Lázaro, él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y le dijo a Marta, hablando con Marta, porque Marta pensaba que, bueno, si tú estuviese aquí, Lázaro, mi hermano, no hubiese muerto. Oye, aunque en ella hay como que ella le está presentando ciertas cosas al Señor y llamándole estas cosas al Señor, nosotros podemos ver la confianza también que hay en ella, porque ella decía, mira, si tú hubieras estado aquí, no hubiese muerto. ¿Se dan cuenta? Porque cuando nosotros estamos en la presencia del Señor, como nos invade a nosotros una certeza y una seguridad que estamos con Él. Y no vamos nosotros a promover como el evangelio de la superfe. Entonces nosotros vamos como a forzar a Dios a hacer algo que posiblemente Dios no quiera hacer. Pero lo cierto es que Dios quiere todo lo bueno para nosotros. Y Dios, si es su voluntad, Él puede sanarlo. Como le dijo también el leproso, si tú quieres, puedes limpiarme. Entonces, nosotros, lo que más mueve el corazón de Dios es la fe. Hubieron muchas personas bajo las cuales el Señor fue maravillado por la fe que tenían estas personas. Y muchos de ellos no eran judíos. Fue el centurión romano, la mujer cananea. Y la mujer con el flujo de sangre que a través de la multitud dijo, si yo solamente le toco el manto a él, yo voy a ser sanada. Esto es algo que toca el corazón de Dios, porque hay una confianza. Cuando se le agota a uno todos los medios, porque en el caso de esa mujer, que había gastado ya todo su dinero, todo lo que tenía en ella, ya estaba cansada de ir a los doctores. Digo, pero si yo solamente logro tocar el manto de él, yo voy a ser sanada. Mira, cuando Dios es un Dios de lo imposible. Dios de lo imposible. Y cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, nosotros entramos como en la dimensión de eternidad. O sea, tú entras y no estoy diciendo, porque hay muchas personas que oran, tú puedes orar, porque nosotros oramos caminando, oramos en cualquier situación que estemos orando, entramos en una tienda y estamos orando, estamos buscando dirección de parte de Dios. Pero cuando nosotros separamos un tiempo de oración y estamos en la presencia del Señor, nosotros entramos en la dimensión de la eternidad. Por así decirlo, sí. Porque cuando está la presencia de Dios en medio nuestro, ocurren milagros. Pueden ocurrirlo, claro que sí, yo lo creo. Si no lo creyese, no lo predicase. Porque yo he visto la mano de Dios en situaciones difíciles en donde el Señor ha puesto su mano y el Señor ha hecho intervención, ya sea en la salud y aún en momentos de finanzas o en situaciones familiares. Porque Dios es el Dios de lo imposible. Y esto es interesantísimo aquí. Porque estos fariseos, ellos se preocupaban más por ciertas cosas en vez de preocuparse
por el bienestar del hombre, el bienestar de la humanidad. ¿Se dan cuenta? Y ellos, pero ¿quién es este? Ellos solamente lo estaban pensando. ¿Quién es este que puede blasfemar en contra de Dios y decir tal cosa? De que tus pecados te son perdonados si solamente Dios puede perdonar pecados. Ahora fíjense en esto. Porque si el Señor negase que Él pudiese perdonar pecado, entonces Él fuese un mentiroso. Él le dijo a los mismos, a muchos de estos fariseos también le dijo, ustedes lo que son hijos del diablo, le dijo. Y la obra de vuestro Padre queréis hacer. Porque si ustedes no creen que yo soy, entonces empieza a declarar, usar el nombre incomunicable de Dios, que ellos mismos los escriban, y muchas de estas personas que escribieron Biblia, no se atrevían a escribir el nombre de Jehová. El yo soy. Y cuando el Señor estaba hablando con Moisés, le dijo, Jesucristo fue el mismo que mandó a Moisés. Dijo, y cuando Moisés dice, ¿quién voy a decir que me manda a libertar al pueblo de cautivo en Egipto? El Señor le dijo, yo soy. El yo soy, el gran yo soy. El que habita por la eternidad. El que tiene vida en sí mismo. O sea, que Dios ha existido desde siempre. Usted trata de pensar en esto, pero que Dios nunca tuvo principio. No, Él no tuvo principio. Eso no cabe en nuestra mente. Porque el hombre siempre quiere entender todas las cosas de Dios. Pero hay misterio y hay cosas que nosotros en esta tierra no la vamos a entender. Posiblemente cuando estemos allá en el cielo, podríamos nosotros entender cosas que posiblemente en este momento nosotros no podemos entenderla. Pero a Dios no hay que entenderlo. A Dios lo que hay que creer que Él puede hacerlo. ¿Se dan cuenta? Porque aunque nosotros no entendamos ciertas cosas, pero yo creo que lo puede hacer. Y si me voy a morir, morirse con fe, no morir perdiendo la fe. Bueno, me muero. Bueno, me fui con Él. Y si Dios opta por no sanarme, miren, interesante todo esto es que nosotros podemos orar para que Dios sane a una persona y nosotros mismos estar enfermos. Y en el proceso de nosotros orar por la otra persona, el Señor puede sanarnos. Como también el Señor puede sanar a la otra persona y a ti no sanarte. Eso son cosas tremendas. Porque el mismo apóstol Pablo, el Señor le dijo al Señor, mira, tenía un aguijón, dice un mensajero de Satanás que lo abofeteaba al apóstol Pablo, para que él no se gloriase o desmedidamente se llenase de un orgullo, una soberbia. Y este mensajero o esta situación que él tenía, venía y lo abofeteaba y lo traía a un nivel de humildad. Y dice que él le oró al Señor para que el Señor le quitase ese aguijón. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en medio de tu debilidad. ¿Cuántas personas y evangelistas que Dios lo usaba poderosamente en sanidad? Un tal, creo que Wilkinson, que tenía en la mega iglesia allá en Times Square. Él oraba y Dios, muchas personas se sanaban, un tremendo evangelista, tremenda unción que traía. Pero en su familia había, creo que su esposa, hasta su hija, también tenían cáncer. Sé que, ¿quién entiende todas estas cosas? Y tú puedes como siervo de Dios decirle, Señor, pero ¿cómo es posible? Y yo que te sirvo, y yo tener que estar padeciendo por esto. Bueno, esos son los misterios de Dios, porque muchos todos los discípulos murieron como mártires. Muchas veces el Señor los sacó de la cárcel y los liberó de la muerte. Pero al fin y al cabo, cuando mueren, Pablo murió decapitado. Y el Señor lo libró de esa muerte. No, murió decapitado. Y en esa muerte glorificó al Señor, pero murió cuando ya su asignación había terminado. Porque tenemos aquí suficientes escritos del apóstol Pablo como del apóstol Pedro, Santiago y muchos de los discípulos que escribieron cartas apostólicas que les sirven a la iglesia, para la iglesia ser edificada en la fe, en sana doctrina. ¿Se dan cuenta? Es por eso que nosotros debemos de aferrarnos al poder sanador que sale de esta palabra. La palabra del Señor tiene una característica
y una naturaleza que no todos los libros poseen. Porque la palabra de Dios de por sí trae consigo misma el dote sobrenatural de parte de Dios para sanar. Cuando nosotros declaramos la palabra de Dios de sanidad sobre una persona, esa persona puede ser sanada, puede ser libertada, puede recibir liberación, puede recibir bendición. Nosotros somos bendecidos cuando declaramos la palabra de nuestro Dios, la palabra, la Biblia. Bendecimos el nombre del Señor. Entonces, miren, para ir cerrando. Porque, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado. Dice entonces al paralítico el Señor, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Y el hombre paralítico, posiblemente estaba paralítico en su corazón. Necesitaba ser perdonado. ¿Se dan cuenta? Bendecimos el nombre del Señor, porque ¿qué es más fácil decir tu pecado? O sea, sé que hechos, no palabras. El Señor lo demostró con hechos. O sea, para que ustedes sepan que yo tengo la autoridad y la potestad en esta tierra para perdonar el pecado. A ti te digo, levántate y anda. Porque ¿qué es más fácil decir? Cualquiera puede decir, mira, tus pecados te son perdonados. Pero decirle a ese paralítico que estaba en esa cama, con ese parálisis por tanto tiempo, y vencer la imposibilidad de su enfermedad y restaurarlo al instante, eso es algo glorioso. Eso es solamente algo que puede hacer Dios. Y es por eso que nosotros seguimos domingo tras domingo presentándote a través de este medio una palabra de salud, una palabra de liberación, una palabra de parte de Dios. Porque es mejor predicar salud, predicar liberación, predicar fe para que Dios te levante, Dios te restaure. Bendecimos el nombre del Señor. Ya debemos reconocer que estamos viviendo unos tiempos en donde, como dice la Sagrada Escritura, el justo por la fe vivirá. Debemos de aferrarnos a la fe y a la palabra de Dios. Espero que esta palabra te sirva de alguna ayuda, de dejarte saber que Dios está consciente, que Dios sabe cuál es la situación que afecta a tu salud, que Dios sabe cuál es la situación que afecta a tu mente, que afecta tu corazón, que afecta a tus emociones, lo que te afecta espiritualmente. Pero debes de tener fe en Él y buscar ayuda de parte de Dios. Debemos de humillarnos y tener cuidado con lo que entra por nuestros oídos, lo que nosotros escuchamos. Es mejor escuchar palabras de fe, claro que sí. Palabras de fe, palabras de salud, palabras que te levanten los ánimos, palabras que te dejen saber, mira, si tú estás mal, está mal. Este pecado te está afectando tu vida. ¿Se dan cuenta? Así que si tú no conoces a Cristo, entrégale tu corazón al Señor, entrégale tu vida a Dios. Mira, solamente tú diciéndole, Señor, te recibo en mi corazón. Yo quiero que tú seas mi Salvador. Yo creo que tú resucitaste entre los muertos. Tú eres el Hijo de Dios. Entra a mi corazón. Y el Señor va a hacer algo glorioso. Porque el milagro más poderoso es cuando un alma se salva. Cuando el alma reconoce que sin Dios no va para ningún lado y necesita tener salvación de parte de Dios. Entonces el Señor misteriosamente, milagrosamente, en el momento que tú haces la confesión de fe, viene el Espíritu Santo y hace entrada en tu corazón. Y Él hace en tu corazón morada. ¿Te das cuenta? Eso es glorioso. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos las gracias pues nuevamente hemos podido, Señor, presentar a través de este medio las Sagradas Escrituras. Toca el corazón, toca las vidas, Señor, que han de escuchar esta palabra. Y ayúdalos, Señor, en el proceso de enfermedad. Ayúdalos en cualquier situación familiar por la cual ellos estén pasando. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gracias a